Oye, país, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompaña en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Muchas noticias en la jornada de mucho calor, polvo de Sahara, y estamos en el mes agosto y septiembre, pues estamos a final de agosto ya, y septiembre son los meses más calurosos del verano, aunque aquí en República Dominicana hay dos estaciones, como yo les digo siempre: verano e invierno. Estamos en el invierno ahora. Las temperaturas sumamente altas, mucha sensación térmica por encima de lo que marca el termómetro. La sensación es mayor y hay mucha humedad también. Pero ese es el diario vivir. Ese es el diario vivir en República Dominicana. Estamos en el Caribe. Estamos en una zona de alta incidencia de sol, arena, playa, esa brisa, ese viento caliente que sopla del mar, aún en horas de la tarde-noche o en horas de la madrugada, provoca esa sensación de calor asociado a la humedad. Pero eso es lo que nos trajo el barco. Choque entre Leonel Fernández y Luis Abinader por opiniones divergentes sobre una serie de situaciones nacionales e internacionales. La reforma constitucional está ya en manos del Congreso Nacional. Punto número 1 de partida de la segunda gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Hay un lío en la alcaldía de La Vega, que sí, que renunció, que no renunció, que el comité tal dice que tal cosa, y un lío con la alcaldesa de La Vega. Los feminicidios están a la orden del día, pero con casos más horribles cada vez. Parece una oleada, un pico de violencia, si vemos también lo que ha pasado con muchos niños. Hay una serie de cosas que se habla en el país y que uno piensa, ¿por qué ocurren estas cosas? Yo creo que hay que tomar algunas medidas sobre algunos temas, como algunos impuestos que se cobran en el país. Ahora que se habla de la proximidad de una reforma fiscal. Vamos a ver. Michel Martelly, expresidente de Haití, sucesor de René Prevar, previo a Jovenel Moïse. Vicky Swain, hombre de los mambos, acusado por Estados Unidos de narcotráfico, tráfico de influencia para crear las bandas, responsable de olas de violencia, de todo esto en los Estados Unidos. Así mismo es. Y mientras tanto avanza la convención del Partido Demócrata, que se inició este lunes, y ya Joe Biden endosó oficialmente ante su partido, ante la convención, a Kamala Harris, quien este miércoles será nominada candidata presidencial oficial por el Partido Demócrata y arranca la campaña frente a Donald Trump. Estos y otros temas después de la pausa. La organización Transparencia Electoral identificó a 100 falsos observadores electorales que fueron invitados por el Partido Socialista Unido de Venezuela para validar el fraude electoral del pasado 28 de julio. Entre los identificados por la organización se encuentra el expresidente dominicano Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. Según la organización, que ha producido un video para identificar a los falsos observadores, el propósito de la presencia de tantos aliados en calidad de observadores era que los falsos observadores internacionales pretenden legitimar el fraude en Venezuela, y dijo que el Consejo Nacional Electoral en Venezuela ha cometido un fraude masivo al anunciar resultados electorales falsos para dar ganador a Nicolás Maduro, aunque de acuerdo a las actas de escrutinio, quien resultó electo fue el opositor Edmundo González. Latinoamérica se caracteriza por la belleza de sus playas, gracias a la majestuosidad de sus parajes naturales. Esto ha sido reconocido por el ranking de las mejores 50 playas del mundo, el cual incluye
varias opciones ubicadas a lo largo de la región dentro de las mejores 50 playas del mundo, que destacan 4 playas de República Dominicana. En el lugar número 30 de las 50 mejores playas del mundo, ubicadas en República Dominicana, encontramos a Playa Canto de la Piedra, mientras en el puesto número 33, Bahía de las Águilas, y en el lugar número 43, Playa Frontón y Cayo Arena se localiza en el puesto 47. De acuerdo a un proyecto que data desde octubre de 2022, el gobierno explora mercados internacionales para adquirir nuevas aeronaves y tecnología avanzada con el propósito de fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Desde esa fecha, las autoridades correspondientes han visitado varios países en busca de opciones para la compra de aviones y tecnología correspondiente, y en estos momentos el general Febrillé Rodríguez está en Corea del Sur sosteniendo reuniones con el alto mando militar de ese país, así como con directores de empresas aeronáuticas y financieras, con el objetivo de adquirir una flota de aviones de combate FA-50. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, atacó a artistas e influencers venezolanos en el exterior que han participado en manifestaciones en su contra, vinculándolos con supuestos planes fascistas y recordándoles como advertencia que sus familiares están en Venezuela. Decídanse si quieren seguir haciendo sus carreras en primer lugar con sus familias en Venezuela. Los usan, les pagan y después los abandonan, dijo el líder del régimen socialista durante una alocución con dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de organizaciones que integran el Gran Polo Patriótico, la coalición que apoya al chavismo. Latinoamérica enciende las alarmas para hacer frente a la nueva emergencia sanitaria global, la MPOX, enfermedad conocida también como viruela del mono o viruela símica, que fue declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud, OMS, el pasado 14 de agosto por un brote en el continente africano de la variante Clado 1. Aunque todavía los casos presentados en América Latina corresponden a la variante Clado 2 de la enfermedad, la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud ha generado que las autoridades sanitarias de la región aumenten sus preocupaciones frente a una amenaza a la salud pública evidente que aún no tiene un tratamiento médico específico sino para aliviar los síntomas. El Ministerio del Interior del Gobierno de Nicaragua ha anunciado la retirada de la personalidad jurídica a 1.500 organizaciones sin fines de lucro por incumplimiento de sus obligaciones sobre los informes de estado financiero y decretó la incautación de sus bienes. Hasta 678 de ellas son organizaciones religiosas, principalmente católicas y evangélicas, pero también entidades indígenas de excombatientes dedicadas a la hípica, al golf, entre otras. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Señores, ocurre cada cosa. Pero comencemos por el inicio ya de la gestión de gobierno
del presidente Luis Abinader. Se inauguró el viernes pasado, pero ya avanza. Y este lunes fue depositado el proyecto de reforma constitucional. El perfil del gobierno de Luis Abinader para este año, para este periodo, está enmarcado en lograr la aprobación de una serie de reformas que el gobierno y el propio Luis Abinader vienen anunciando desde el inicio de la gestión pasada que comenzó en el 2020. Algunas de esas reformas no fue posible introducirlas por múltiples razones. Se estaba luchando contra la pandemia, se estaba buscando el restablecimiento de la economía nacional post-pandemia, el auge del turismo. Había una serie de circunstancias en las que el gobierno se enfocó más para tratar de organizar y de reorganizar la casa, por así decirlo, y comienza el segundo mandato de 4 años hasta el 2028 con esa segunda fase o esa fase que había anunciado, pero que no pudo ni siquiera no completar, ni siquiera iniciar, que fue el tema de las reformas. Estas reformas que tienen 4 ejes principales. Primero, la de los famosos candados a el tema de la reelección presidencial, de la continuidad en el poder, de la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados, de la estructura de cómo organizar la elección del Procurador General de la República bajo el marco de que tenga un grado de independencia mayor al no ser directamente una persona del Poder Ejecutivo como lo es actualmente, porque es una persona del Poder Ejecutivo nombrado por decreto. Y el cuarto eje es la unificación de las elecciones. Las municipales con las congresuales y presidenciales. Y yo le voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo totalmente con las reformas. Yo creo que la Constitución no necesariamente tiene que ser un estatuto férreo, que no se le pueda poner la mano, que no se pueda mirar para allá. Tampoco puede ser un relajo de que cada vez hay que hacer una reforma y hay que ponerle cada periquito e inventarse cada cosa. Pero sí, con el cambio de los tiempos y con el espíritu de fortalecer más el instrumento legal que conforma la base de nuestra institucionalidad, es claro que la reforma puede ser objeto la Constitución puede ser objeto de reformas. Lo de la matrícula de la Cámara de Diputados, todo el mundo parece estar de acuerdo. Vamos a ver qué dicen los diputados cuando llegue a sus manos y tengan que decidir sobre eso. Porque es una parte esencialmente política. Lo de la unificación de las elecciones, hay un amplio consenso, una gran mayoría que establece que sí, porque reduce gastos, muy amplios los gastos en cada proceso electoral, y además de eso, nos evita estar todo el tiempo en un laborantismo electoral, un laborantismo político, si cada 2 años o si en el mismo curso de un año, entre meses y meses, hay procesos electorales. En el tema de los candados famosos sobre el tema de la reelección, yo creo que en esto el presidente Luis Abinader está haciendo galas de su buena voluntad, de su deseo de que no sea un relajo cada vez que un presidente asume el poder, quiera prolongar, cambiando la Constitución, enmendando la Constitución, cambiar el mecanismo de elección de cada qué tiempo, cada cuánto tiempo puede aspirar una persona a la presidencia de la República. Y tiene sus razones, porque son varios los casos donde se han tratado se han hecho reformas para tratar de
reelegirse una persona que ya ha llegado a la veda, al tiempo límite para optar por una candidatura presidencial. Y yo creo que su intención es muy buena y está imbuida de una acción para garantizarle a la gente que no vamos a estar todo el tiempo sujetos a situaciones de esta naturaleza. Pero ocurre, acontece y viene a ser que en medio de toda esta situación no cabe dudas de que, claro, muchos políticos tratan de perpetuarse en el poder. Luis Abinader quiere decirle con estos candados, no debe ser así, debemos tener un término. Y hay un término que se ha hecho muy universal, que es el hecho de que haya una posibilidad de reelección y no vuelva ese político, esa persona a aspirar a la presidencia, porque esto no corrompe el Estado. Tiene un sentido práctico, tiene un sentido lógico. Sin embargo, yo soy de los que cree, yo, Rudy González, de los que cree, que el ponerse un candado, él mismo decir, después este presidente en ejercicio ahora, después de los 4 años, después de cumplir los 4 años finales, no puede volver a postularse ni a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República. Yo creo que aquí tenemos que comenzar a ponernos pantalones largos. Y la Constitución ni las leyes deben ser estructuradas en favor de una persona, de un grupo, de un colectivo, sino para el bien general. Porque así se lo pueden aplicar a otras cosas y a otras circunstancias en un momento determinado, con un presente la Constitución lo tiene. Y hay que ver el mismo caso en 2 dimensiones diferentes. Danilo Medina lo hizo en el 2015 por un acuerdo que llegó con Leonel Fernández para resolver un problema de su partido, de que Leonel quería aspirar y Danilo también. Él se puso ese candado, Danilo Medina, de que después del 2020 él estaba vedado para volver en un transitorio en la Constitución para volver a aspirar, y Leonel lo acepta porque entiende que sacamos a Danilo, que cumpla sus 4 años, y lo sacamos de juego, y en el 20 voy yo. Pues miren lo que hizo Danilo, que durante el 19 intentó de nuevo cambiar la Constitución, con todo y ese candado. El presidente Luis Abinader lo está haciendo porque le da la gana. Bueno, hay una veda, el 28 él termina, pero lo está garantizando de que él no va a hacer lo que hizo Danilo Medina, lógicamente. Y todo parece indicar que es así. Pero esa demostración de lo que trató de hacer Danilo Medina en el 19 indica que cualquier gobernante va a tratar de hacerlo. Danilo no lo hizo, no pudo hacerlo, porque se plantó la sociedad dominicana y se unió un sector de su propio partido y de la oposición, Leonel Fernández por un lado y Luis Abinader por otro, le hicieron una labor de pinza y le impidieron a Danilo Medina presentar el proyecto ante el Congreso Nacional. Y vino la mano prodigiosa de la llamada de Pompeo y le dio marcha para atrás. Pero déjenme decirle que eso demuestra que cualquier gobernante posterior a Luis Abinader podría haberse tentado a hacerlo, y la Constitución en sí misma nada impide que puede ser reformada. Que hay un artículo 278 que dice: esta Constitución no podrá ser reformada para beneficiar a la persona de turno en el ejercicio del poder. Ese artículo cogen y lo sacan también. Yo creo que aquí lo que debe primar, y es por lo que yo abogo, en que haya realmente una decisión ciudadana de que el gobernante tenga que respetar que son 2 periodos y nunca más. Primero. Y segundo, que la sociedad tenga los pantalones bien puestos para cuando alguien trate de violentar eso, decirle no en las urnas. Sencillamente no en las urnas. Usted está violando la Constitución o pretendiendo violar la Constitución.
Eso es lo que yo pienso. Y eso mismo es lo que pienso con el otro articulado en el caso del Poder Judicial. Yo creo que el hecho de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que escoja al Procurador General de la República no garantiza el grado de independencia que se busca de la Procuraduría frente al Poder Ejecutivo y del Poder Ejecutivo frente a la Procuraduría. Y el caso más claro es lo que hemos vivido con doña Miriam Germán y Luis Abinader. Luis Abinader designó a Miriam Germán. Y hasta prueba en contrario, no hay un solo indicio que nos lleve a pensar o nos indique que ha habido una injerencia del Poder Ejecutivo de Luis Abinader frente a Miriam Germán, a la Procuraduría General de la República. Ni que la Procuraduría General de la República le haya tratado de trazar pautas al presidente de la República, a Luis Abinader o al Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que ahí también prima la calidad del funcionario, la calidad del político, la calidad del profesional. Miriam no lo permite, pero Luis tampoco lo trata de imponer. O sea, hay un respeto mutuo. Yo creo que ahí también la sociedad tiene que aprender a que esos principios deben primar por encima de lo que diga cualquier ley. Si lo dice la ley, bien, pero por encima de cualquier ley. Y ahí es donde se hace fuerte una democracia, que es lo que buscamos con estas reformas y este tipo de situaciones en los proyectos de reformas, en este caso la constitucional. Quedan otras reformas que vendrán más adelante y ya tendremos tiempos de analizar cada una de ellas. Mientras tanto, el presidente el lunes designó 6 nuevas gobernadoras y dijo, el mismo lunes, van a seguir los nombramientos, van a seguir los movimientos en el tren gubernativo esta semana y más adelante también. O sea, muchas personas atentos y a la expectativa de a quién van a nombrar o si voy a ser de los favorecidos o mi entorno, o mi grupo, o mi gente serán de los favorecidos. Esto es así, esto es así. Y lo mismo está ocurriendo con el caso de La Vega. Ahora, una sección, una parte, encabezada por Fortuna, por Arsenio Hernández Fortuna, ha objetado la decisión de la alcaldesa, la señora Custodio, Amparo Custodio, vicealcaldesa, de no aceptar asumir la alcaldía de La Vega. Renunció luego de que Kelvin Cruz renunciara para pasar a ser ministro de Deportes. Ella dice, y tiene sus puntos, de que ella no fue que ganó esa posición, de que se votó por Kelvin Cruz, ella era su segunda, pues se votó por él y que la mayoría de los votos fueron del PRM, ella es del Frente Amplio, que ella no tiene por qué asumir una posición que ella no se ha ganado, que no se ha ganado por el voto popular. Gente de su partido ha dicho, pues tú no puedes renunciar a eso si esa es la oportunidad que nosotros tenemos de tener unos empleos y de dirigir una alcaldía incluso importante como la de La Vega. El mecanismo es que el presidente de la República deberá nombrar un nuevo alcalde y una nueva alcaldesa. Pero hay que ver, porque se dice que la ley que planteaba esto no pasó, que sí pasó, que sí esto, que lo otro. Eso va a ser un tema de discusión. Mientras tanto, el secretario del Consejo de Regidores, según lo que establece la propia ley 17607, asume la parte administrativa de la alcaldía en lo que se resuelve el nombramiento de un nuevo incumbente. Hay quienes dicen que deben hacerse unas nuevas elecciones, hay quienes dicen
si hay mecanismos legales establecidos en la ley, en la Constitución que puede hacerse. Vamos a ver qué dicen los expertos más adelante. Pero fíjense cómo las nebulosas a veces provocan este tipo de incertidumbre que podía ser resuelto con el artículo tal, dice tal cosa y punto, y se acabó, y vamos arriba. Vamos a ver qué pasa con eso. 2 episodios ocurridos en las últimas 72 horas siguen sumando preocupación a la gente. Un hombre en la madrugada de este lunes sacó sus niños de la casa, les dio unos golpes a la mujer, abrió el tanque de gas, la encerró, abrió el tanque de gas y le prendió candela a la casa. Horrible, terrible, terrible. Otro hombre en un hotel en la zona colonial asesinó a golpes con el mango de un hacha a palos a su expareja. Uno ata esto a toda la violencia contra los niños que ha ocurrido en los últimos días. La madre que decapitó a la hija, la otra madre que se tiró desde un 4º piso en un acto suicida y se tiró con su hija y la mató también. Otra que le cortó el cuero cabelludo como un castigo por una acción que había cometido la niña. No, ¿qué está pasando en la sociedad dominicana, por Dios? ¿Qué niveles de violencia estamos desarrollando? Y eso sin contar otras muertes. Estoy hablando de mujeres, madres y niños. Niñas las 3 en este caso. Pero también hay una oleada de violencia, asaltos, atracos, gente con situaciones. ¿Qué le pasó a mi corbata? Ok, muchas gracias. Me cuidan los muchachos, qué bueno. Estamos hablando de una oleada de violencia, una situación incómoda, difícil, que genera temores y tensiones a la gente, a las familias. Tema y estudio para los expertos en la conducta, los psiquiatras, los psicólogos, los consejeros familiares. Una situación bastante difícil, bastante incómoda. Eso es una realidad, señores. Qué pena lo que estamos viviendo. Qué pena lo que estamos viviendo. Se está hablando, es el tercer tema que quería tratar con ustedes, se está hablando de lo que está pasando entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Leonel Fernández, por su nivel de votación, ha asumido el liderazgo de la oposición. Nadie se lo ha dado, sino que la votación lo determina así. Y además la pasividad, el sentido de ocultamiento, de salirse del medio que ha tenido el PLD en estos últimos meses, le ha dejado la cancha abierta a Leonel Fernández. Pues Leonel Fernández lanzó una serie de críticas contra el discurso de Luis Abinader, por ejemplo. Entre ellos de por qué la República Dominicana fijó una posición frente al tema de Venezuela. Y el presidente Luis Abinader le contestó este lunes que la República Dominicana siempre ha estado, y su gobierno y él personalmente como jefe del Estado, en favor de las causas por la democracia. Y le dijo a Leonel Fernández, mientras tanto, Leonel Fernández lo que está es en convivencia, apoyando el régimen dictatorial de Maduro. Y ya Leonel Fernández le había dicho que se habían maquillado cifras, que habían cosas que no eran ciertas en el discurso. Y el presidente le contestó, aquí están las cifras, aquí están los detalles, aquí está el comportamiento de nuestra economía. Y en el tema de la reforma, Leonel Fernández volvió y contestó más agresivamente que Luis Abinader no es abogado
y que hay una serie de cosas de derecho ahí que están tratando de violentar la Constitución. Y Luis Abinader le respondió para atrás. No, aquí lo que se está planteando es esto y esto. Porque no se hizo así, no se hizo así. Y se hizo de esta manera en los gobiernos que ustedes, los PLDistas, no mencionó la palabra PLDistas, ustedes ejercieron. Entonces esto es un choque que nos indica que este tránsito de gobierno de 4 años que se ha iniciado va a estar altamente matizado por la disputa política entre el gobierno y la oposición, gobierno dirigido por Luis Abinader, que no baraja pleito, que le contesta a quien tiene que contestarle, y a veces contesta de una forma bastante ríspida y bastante fuerte, bastante duro. Y Leonel Fernández, que en su posicionamiento y en la búsqueda de su posicionamiento de cara al proceso electoral del 2028, líder de la oposición, candidato natural de su partido, porque es un partido conformado en el entorno de una candidatura y un liderazgo de Leonel Fernández, van a chocar y van a chocar bastante duro, porque Luis Abinader le demostró en estas últimas horas que no se va a quedar con nada guardado de lo que quiera decirle la oposición sobre las ejecutorias del gobierno y sobre las acciones del gobierno. Es un choque de trenes. Está planteado. Ese es el perfil de lo que hay. Yo no sé si esto es bueno o es malo. Es el rol de la oposición, dirían ustedes, y dicen mucho, y es en cierto modo así, pero hay que ver realmente dónde comienza la discusión política realista en búsqueda de que las cosas vayan bien y dónde comienza la diatriba, la insidia, y hasta en un momento determinado, cuando pudieran venir algunas otras acciones como la reforma fiscal, pudieran desde la oposición usar ese mecanismo de críticas para azuzar la colectividad social contra las iniciativas del gobierno. Todo eso puede pasar. Y entonces ahí perdemos todos. Ahí no es una discusión política ni una discusión sobre la base de temas estructurales, temas nacionales, temas institucionales. Entonces hay que ver una cosa y otra y tener cuidado dónde comienza y dónde termina. Porque muchas veces la rispidez de una posición o de una declaración no se sabe dónde pudiera llegar. Ojo con esto. La oposición siempre será buena. Incluso para el gobierno la oposición es buena, porque le ayuda a mantenerse vigilante, a actuar sobre la marcha de cualquier situación que no sea todo lo correcta o que puede ser mejor, pero también puede llegar a niveles, vuelvo y digo, de azuzar a la sociedad contra las ejecutorias de un gobierno, de una administración. Todo esto puede pasar. Todo esto puede pasar. La convención en Chicago, viento en popa. Viento en popa. Kamala Harris corriendo como candidata segura a enfrentar a Donald Trump, que no es un hueso fácil de roer, pero tampoco es infalible. Y parece que el posicionamiento de Kamala Harris, que está de moda en los Estados Unidos, va sacando algunas ventajas importantes de cara a las elecciones del 5 de noviembre en los Estados Unidos. Kamala Harris versus Donald Trump. Demócratas versus republicanos. En este momento de la convención,
Kamala Harris y los demócratas tienen toda la prensa sobre ella, en su favor, en favor de esa candidatura. Después que pase esta convención, la semana próxima y más adelante, comienzan la carrera en paralelo. Ya Donald Trump fue escogido por la convención republicana en julio pasado y es el candidato oficial. Kamala Harris lo será esta semana. Ya veremos. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Venezuela está que arde. Nicolás Maduro está plantado en sus 13, dice que no. El Tribunal Superior Judicial le pidió al Consejo Electoral que le mande las actas para ellos fallar en consecuencia sobre la petición que hizo Nicolás Maduro, que fue ante el tribunal controlado, la justicia controlado por él. Resuelvan ustedes eso. Lo que tienen que resolver, muestran las actas por las cuales ganaron. Que no hay forma, porque la diferencia es 70-30. Y ellos no van a ceder el poder. Esto ha presionado un poco más las negociaciones que insisten el presidente de Brasil, Lula, el presidente de Colombia, Petro, y el presidente de México, López Obrador, quienes han estado interactuando de una manera con un low profile, buscando modos de acercamiento, fórmulas que permitan dar una salida a esa crisis de Venezuela. Una de las fórmulas que se propuso es que se llegara a un acuerdo entre las partes, se hiciera un gobierno de coalición entre Maduro y la oposición, un gobierno de coalición a cohabitar ellos juntos y se llamara a unas nuevas elecciones en un periodo prudente. Pero la razón de enemistad que tienen y de rivalidad y de presión que tienen entre unos y otros, la gente de la oposición, ¿cómo va a entrar al gobierno de Maduro? Por Dios. Sería ellos mismos también decir así, nosotros aceptamos que ese gobierno tiene legitimidad porque nosotros vamos a participar de él. Y Maduro va a decir, ay, no, yo voy a meter a mis enemigos dentro de mi gobierno. Pero es una fórmula que se ha planteado. Mientras tanto, la Unión Europea emitió un comunicado sumamente duro contra Nicolás Maduro. Lo acusó de ser un dictador, que ceda la dictadura a la demanda del pueblo. Las presiones siguen. La marcha del fin de semana fue todo un éxito. Eso arreció todavía más la presión de represión del régimen. Y las cosas siguen, señores, siguen bastante duras. Siguen bastante duras. Se teme siempre lo peor cuando hay una dictadura tan férrea que no da avisos de ceder por ningún sitio a lo que es la voluntad mayoritaria de la población en las urnas. Sí, señor. Mientras tanto, en el Medio Oriente, la gente de Hamás, los terroristas de Hamás que iniciaron la situación de la escalada violenta que hay entre Israel y palestinos actualmente en la zona del Medio Oriente, con aquel atentado el 7 de octubre que entraron a parte de Israel y mataron 1.300 personas, la mayoría de ellos jóvenes que participaban en un concierto. Secuestraron gente, hicieron de todo. Israel respondió y la respuesta va por más de 40.000 muertos.
y ciudades arrasadas y todo. Porque así responde Israel. Es un asunto de supervivencia. Entonces Israel, acogiendo llamados de los países democráticos, entre ellos Estados Unidos, ha tendido una alfombra diciendo, podíamos negociar un cese al fuego, una paz. Jamás dijo que no hay paz. Entonces van a tener que aguantar funda. De ahí que la voz de los Estados Unidos de América, en su foro interamericano de esta semana, plantea el tema de Medio Oriente, pero lo plantea desde la óptica de Israel e Irán. Luego que Irán lanzara una andanada de misiles, Israel le metiera un misil y matara al jefe de Hamas, había ya dado muerte a uno de los jefes de Hezbollah, grupos terroristas anti-israelíes. Lo único que el atentado, la muerte contra el jefe de Hamas ocurrió en Teherán, en una casa, en un apartamento, en un edificio en Teherán. Metieron un misil por una ventana y lo voló. Irán ha amenazado con que va a haber represalia, que va a haber venganza. Israel, a la espera, listo para rechazar cualquier acción y actuar en consecuencia. Irán e Israel, el riesgo de la guerra. Cómo la diplomacia, por un lado, está tratando por todos los medios de parar las tensiones, de bajar las tensiones, de evitar la guerra. Los iraníes que soportan, que permiten, que aupan, que financian los grupos terroristas más radicales anti-israelíes y anti-occidente, han dicho que va a haber venganza. Israel dice que si hay acciones contra ellos va a haber problemas. Estados Unidos e Inglaterra han estructurado lo que se llama un escudo aéreo para evitar los misiles y los drones, tratar de evitar que lleguen a Israel los ataques, para evitar la expansión del conflicto. La voz de los Estados Unidos de América pone esto dentro de un debate en el foro interamericano de esta semana, bajo el título Israel e Irán, el riesgo de la guerra. Lo comparto con ustedes a continuación y con este foro, con este debate, concluimos nuestra emisión de esta noche aquí por Color Visión. Los convoco para mañana nueva vez. Será hasta mañana. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Luego del asesinato en Teherán a finales de julio del alto dirigente de Hamas, Ismail Haniyeh, Irán busca formular una respuesta que, según analistas, impida dejar impune el asesinato ocurrido en su territorio, pero al mismo tiempo evite una guerra abierta o más bien contra Israel. El asesinato hizo que Irán prometiera venganza. La acción que la República Islámica de Irán desea realizar contra los sionistas está exactamente en línea con la preservación de la seguridad y estabilización de la región. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que su país estaba en una batalla abierta. Irán y sus secuaces buscan estrangularnos en varios frentes contra el eje del mal de Irán. Su agresión es insaciable. Estamos comprometidos a enfrentarlos en cualquier frente, en cualquier arena cercana o lejana. Con Irán y sus aliados amenazando con un ataque a Israel, Estados Unidos realiza una fuerte ofensiva diplomática para evitar una guerra mayor. Washington aseguró que su mensaje, tanto para Irán como para Israel, ha sido claro. Nadie debe escalar este conflicto. Estamos realizando una intensa actividad diplomática con aliados, comunicando ese mensaje directamente a Irán y a Israel. Y bien, para analizar este tema tan complicado me acompaña el doctor Alberto Spektorovsky. Él es profesor emérito de la Universidad de Tel Aviv y el doctor Spektorovsky participó en la década del 2000 en el proceso de paz entre Israel y Palestina. Y también me acompaña el doctor Vladimir de la Cruz, historiador, ex embajador de Costa Rica en Venezuela y analista
Bienvenidos ambos. Empiezo con usted, doctor Spektorovsky. ¿A qué se puede atribuir el que Irán aún no ha respondido al asesinato de Haniyeh más de 2 semanas después de su muerte? En su momento, el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, pidió un ataque directo contra Israel. ¿Pero qué está pasando? Adelante. Bueno, no sé directamente qué es lo que le está pasando por la cabeza a los dirigentes del régimen iraní. Entiendo perfectamente que no les queda otra variante que vengarse de alguna forma. Yo me imagino que en este momento se están tratando, junto con sus socios en el Líbano, Hezbollah, de ver de qué forma pueden golpear a Israel de forma tal que sea golpeado, pero al mismo tiempo, o sea, mucho más fuerte de lo que fue en abril, pero que al mismo tiempo no se desemboque esto en una guerra regional, que ellos no la quieren porque obviamente tienen miedo también de las consecuencias que pueda tener. Eso me parece que es lo que en estos momentos se está balanceando y en estos momentos está detenido, digamos, de cualquier forma no iban a atacar hasta que no terminen las conversaciones que se están dando en estos momentos en Doha. Es decir, en estos momentos claramente yo creo que la presión americana fue bien clara. Tenemos un arreglo, o por lo menos un arreglo para el primera parte de un arreglo que sea liberación de algunos rehenes a cambio de lo que más o menos se ha estipulado, el cese de la violencia en estos momentos, y vemos qué pasa después. Yo creo que este es el momento, sí. Muy bien. Bien, doctor de la Cruz, Estados Unidos ha pedido a Irán y a Israel no escalar este conflicto, y lo ha dicho muy claramente el secretario de Estado, Anthony Blinken. Sin embargo, el presidente Joe Biden anunció hace unos días que venderá equipo militar a Israel por $20,000 millones en los próximos años. Mire esto, según un comunicado del Departamento de Estado, la venta incluye 50 aviones caza F-15, municiones para tanques, misiles antiaéreos, morteros altamente explosivos. Ahora, el doctor de la Cruz, su opinión sobre este pedido de Estados Unidos a ambas naciones, pidiendo moderación si se quiere, pero al mismo tiempo anunciando una venta billonaria de armamento a Israel. Adelante, bienvenido. Sí, entendamos primero que la guerra le interesa a los Estados Unidos por la industria militar que tienen, porque el presidente Biden forma parte de las acciones e intereses en muchas de esas compañías, y eso le interesa. Segundo, entendamos que fue Israel el que de alguna manera provocó a Irán, matando a los dirigentes que fueron Haniyeh y Shukur, como se llama en Líbano también, y provocando en ese sentido a Irán en el conflicto, de manera que si se amplía el escenario militar es por culpa de Israel y no por culpa de los iraníes, más allá de si Irán apoya o no apoya a Hezbollah, que es otro problema. De manera que Estados Unidos pide a Irán no escalar la guerra, pero ha permitido y se ha hecho de la vista gorda de lo que hizo Israel. Ha violado Israel la soberanía iraní. Estados Unidos amenaza a Irán. De hecho, la guerra puede seguir en Israel por diferentes razones. A Israel le interesa también demostrar que es un país muy poderoso y necesita presentarse como una amenaza en toda la región. De ahí las incursiones que hizo asesinando, digamos, a estos 2 altos militares en Líbano y en Irán. Y me parece que esta es la parte. Lo de la venta de las armas, obviamente, Estados Unidos está en el negocio de las armas, le interesa mantener focos de guerra no solo en Israel, sino también en Ucrania y en cualquier otra parte del mundo donde ellos puedan vender armas, porque ese es su negocio. Bien. Ellos no están por la paz. Doctor de la Cruz, sus conclusiones brevemente. Tenemos menos de un minuto, adelante. La situación es una situación que no va a acabarse de manera inmediata. Israel es la frontera cultural con el mundo musulmán, es una base militar en esa zona. No se pueden mover las fronteras. Netanyahu ha señalado claramente que hay que acabar con Gaza y ponerlo de rodillas. Las recientes acciones israelitas en la mezquita de Al-Aqsa violan internacional y nacionalmente los intereses de esa región, ponen en evidencia eso.
El ministro Ben-Gvir ha señalado eso, la reacción interna en Israel, también hay reacciones contra eso. No se ha logrado, Hamas no ha logrado, digamos, objetivamente nada, verdaderamente no se ha resuelto un conflicto. Ningún país árabe los ha defendido, solo Irán. ¿Por qué Hamas hizo el ataque? Es una incógnita, sigue siéndolo, ¿verdad? La vida en Gaza antes de la guerra tampoco era buena. Habían situaciones muy complejas de cautiverio para toda esa población. El escenario internacional está en que los organismos internacionales no están colaborando en nada. De alguna manera, puedo decirlo también, Irán me parece que le tiene miedo a Israel y por eso no ha respondido militarmente. Muy bien. Doctor Sfetorovsky, rápidamente, su análisis final. Bueno, yo creo, o sea, acá hay un punto que se mencionó que también es muy importante, la subida de Ben-Gvir al templo como provocación no es una provocación que le sirve al Israel de Netanyahu. Ese es el punto, eso es lo interesante del asunto. Ese es un dilema. A Netanyahu personalmente no le conviene eso. A Netanyahu en este momento lo que le conviene fundamentalmente es seguir paso por paso lo que le pide Biden. Me da la impresión a mí, y repito, capaz que me equivoco, porque esto todo es es juego de centímetros en cada día, en cada minuto, pero le conviene ir a ese arreglo en el cual Arabia Saudita se normalice con Israel y el encuentro serio de Israel no es ya con Hamas, el encuentro serio de Israel es con Irán y acá se forman dos coaliciones muy fuertes, una coalición del mundo sunita con Israel y la otra coalición de Irán con Hezbollah, los Houthis, etcétera, etcétera, que llame la coalición de resistencia, como quiera llamarla, pero estas son las dos coaliciones que van a definir, o no necesariamente definir, pueden transformarse en una guerra fría en el Medio Oriente. Muchísimas gracias al doctor Alberto Sfetorovsky y al doctor Vladimir de la Cruz. Siempre un placer tenerlos con nosotros y su brillante análisis. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.